Hola, buenos días. Mi nombre es Miguel González Muciño. Soy integrante del Consejo Rector de la Casa de Cultura Las Carillas, espacio cultural comunitario. Soy nacido aquí en Iztacalco. Nací hace casi 70 años. En octubre cumplo 70 años. Y bueno, pues estamos aquí en la Casa de la Cultura, lugar que es producto de una lucha ciudadana, es producto de los sueños de vecinas y vecinos que en 1997 nos atrevimos a soñar que podíamos tener un espacio digno de nuestra comunidad. Pues bien, la Casa de Cultura Las Carillas es integrante de la agenda de Iztacalco, pues nos invitaron a hacer un análisis del capítulo 16 del libro Gracias del compañero Andrés Manuel López Obrador. En este caso el capítulo tiene que ver con la crisis de México. Pues entrando en materia, podemos decir que México a través de su historia ha padecido de crisis importantes, crisis económicas, sociales y culturales y políticas en tres momentos importantes que tienen que ver con la invasión de los ejércitos españoles a México, con el saqueo y el robo de los tesoros, y que este mismo saqueo, el producto de los robos, pues es propicio y es manifiesto que las huestes encabezadas por el Gran Cortés se roban a sí mismos, se roban entre sí, y es una corrupción desmedida, acompañada de la complicidad de la Iglesia, de los virreyes. A partir de 1521 hasta 1810, en que dura esta conquista, esta invasión, bueno, pues el cura Hidalgo comanda la lucha por la independencia. Se logra la victoria de la lucha por la independencia, pero no se logra erradicar totalmente la corrupción. En este caso podemos hablar de un ejemplo muy concreto en el sentido de que uno de los virreyes detecta la corrupción de un arzobispo o de un obispo, y este virrey decide y manda detener al obispo que comete corrupción, y al detenerlo hay un enfrentamiento porque el virrey mandó aprender al obispo. Los seguidores del jerarca eclesiástico se sublevan y termina el zafarrancho en 70 muertos e incendian el Palacio Nacional. El virrey es excomulgado y es depuesto de su virreinato. En este caso gana la corrupción, gana la Iglesia y gana el poder. En ese tiempo que decimos el poder fáctico es la Iglesia junto con otros cómplices. Así nos vamos a la época de la Reforma, la República restaurada, a la Guerra de Reforma, que dura de 1867 a 1876, en el gobierno de Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejada, periodo marcado por la abnegación de los liberales. En este periodo es importante resaltar que hubo la intención de acabar con la corrupción. Los dirigentes de este periodo, pues es tanta su abnegación y su amor por México, que no tienen haberes, no se dedican al saqueo ni a la corrupción, más bien a restaurar la República. En ese sentido, hay quien surce su ropa, no tiene para pagar
cómo comprar o comprarse ropa nueva en este caso. Este periodo está marcado por el amor al país, a la República, y estos personajes, pues como comento, usían sus propios uniformes y eran incapaces de entregar malas cuentas. Hay el caso del héroe tabasqueño Gregorio Méndez Magaña, quien había sido comerciante y encabezó la lucha contra los franceses. Fue gobernador del estado. Murió en la total pobreza. Sus familiares no tenían ni para el sepelio. Y así fue una época importante de la República restaurada, pero que solamente duró 9 años, y que en ese tiempo, bueno, pues en 1876 el porfiriato irrumpe en México, toma el gobierno y se convierte en una dictadura, toda vez que su gobierno abarca un periodo de 1876 a 1911, y la corrupción llegó para quedarse, pero una práctica regular en el poder público, y esto duró hasta el triunfo de la Revolución en 1911, pero ese es un problema que se va cada vez en una etapa más de la vida política social de México, se va agravando. Es un cáncer que penetra y que contamina todas las esferas de gobierno. En este caso, en el porfiriato, bueno, fue terrible la corrupción. Toda acción, todo programa de gobierno, toda construcción venía precedida de la corrupción. Los funcionarios tenían información privilegiada y la utilizaban para enriquecerse. Algo nos suena, ¿no? Algo nos suena del periodo neoliberal a partir de 1982, cuando se inicia el desmantelamiento del Estado mexicano, de las propiedades que tenía el pueblo de México en general, y que fueron desmanteladas a partir de Miguel de la Madrid, y casi derriban la riqueza de México por parte de Carlos Salinas de Gortari. Bueno, pues en 1911 Francisco I. Madero encabeza la revolución, y bueno, pues también es menester decirlo, Francisco I. Madero no participa de la corrupción, pero desgraciadamente al triunfo de la revolución, salvo raras excepciones, pues también los gobernantes después de la revolución están sumidos en la corrupción. Un ejemplo claro es que en 1946 se hace un análisis de los 28 gobernadores que había en México. Eran 28 gobernadores revolucionarios emanados de la revolución, y de estos 28 gobernadores que tenía México en esa época, en 1946, 26 eran corruptos y solamente dos gobernadores eran honestos, no participaban de la corrupción. En este sentido, pues nos vamos a descubrir, y muy bien lo narra el compañero Andrés Manuel López Obrador, que es la corrupción la causante de tanta miseria, de tanto saqueo de los bienes nacionales, desde las minas, desde los ferrocarriles. Es tan grave que la pobreza empieza a hacer estragos en el país. Hay opiniones de personas extranjeras que dicen que México es el único país en el mundo de los contrastes, en donde existen escandalosas riquezas y una pobreza extrema escandalosa. La miseria se ve pasando de un lugar a otro lugar en cosa de 10 minutos, se ve la opulencia y la miseria. Y en ese sentido, pues nos vamos al año de
1982, cuando se inicia, a pesar de que México está sumido profundamente en la corrupción, producto del sistema capitalista que padecemos en México y en gran parte del mundo, pues en 1982 hace su aparición el neoliberalismo. El neoliberalismo es una forma, un modo de explotación irracional, es el capitalismo salvaje, en el que el gobierno deja de aumentar los salarios principalmente y se dedican al saqueo total, se dedican a la privatización de los bienes nacionales, de las industrias estratégicas y de los recursos naturales, de tal manera que de 1,200 y tantas industrias que tenía México, entre ellas estratégicas, pues empiezan a ser vendidas, empiezan a ser malbaratadas, pero ¿a quién? ¿A quién se la dan? A la clase política, a la burguesía en este caso. Es por eso que a partir de 1982 deja de subir el salario mínimo de los trabajadores, y el problema es tan grave que las mamás, las amas de casa, las compañeras, nuestras madres salen a trabajar, y cuando salen a trabajar, desgraciadamente dejan al cuidado de la familia a los niños, a las niñas, y se viene una violación a los derechos de las niñas y los niños graves. Esto desencadena en una situación de inseguridad, de violencia, de drogadicción, de actividades delincuenciales que empiezan a repuntar nuevamente en el país y sobre todo en la Ciudad de México. Pues es a partir del año 2018 cuando finalmente, y después de varios fraudes que se inician contra el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, después con Felipe Calderón, que también con Cuauhtémoc Cárdenas es Carlos Salinas de Gortari el que comete el fraude. Después, en el 2006, Felipe Calderón hace un fraude contra López Obrador. Después, en el 2012, otro fraude que incluso las mismas autoridades reconocen, pero que le dan el triunfo a Peña Nieto. Y sigue la depredación de los bienes nacionales, de la riqueza. Con Peña Nieto se atreven ya en la total desvergüenza y en la total perversión y descomposición de la clase política, incluso con la complicidad del PRD, del PAN sobre todo. Y bueno, pues esto trae como consecuencia una crisis gravísima en el país, una crisis que aún venimos padeciendo, pero que en este momento que creemos que se ha superado, se ha recuperado la economía, la riqueza se inicia el reparto equitativo de la riqueza, que no resuelve el problema de la pobreza, pero que sí sale mucha gente de la pobreza extrema. Y bueno, pues ahora este gobierno de López Obrador inicia la lucha contra la corrupción. Esperamos y tenemos pues la ilusión, el sueño de que siga la transformación con la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos eso, pero también tenemos la posibilidad de seguir soñando y de seguir organizándonos desde la base, desde nuestras comunidades, desde las niñas y los niños, y es posible que nosotros podamos tener un México para todas y para todos, un México que verdaderamente responda a los intereses y a los sueños de quienes lo habitamos. Pues nosotros estamos con esa esperanza de seguir construyendo, pero con el compromiso de seguir participando y de seguir combatiendo la corrupción, de seguir construyendo lazos afectuosos a través de la paz, a través de la solidaridad y a través del amor entre nuestros vecinos y nuestras vecinas.
Esperamos que esta transformación continúe, que se profundice y que logremos tener un país más amoroso, más incluyente y más igualitario. Muchas gracias.